Bueno, buenas noches. Es un gusto poder tener este rato para conversar de esta temática que me parece tan interesante poder tratarla, desarrollarla e incluso haber pensado, haber proyectado esto que están ustedes ya viendo, que es el desarrollo de un proyecto de programa, de curso. ¿Y por qué? Precisamente porque una de las cosas que yo he ido viendo en los últimos años, yo les cuento algo como para que quede aquí grabado y sentado. Una de las cosas más interesantes que me ha pasado en los últimos años en mi vida docente y como capacitador corporativo, es además de las lindas experiencias viajando y compartiendo con personas y aprendiendo también de las personas, también es cierto que todo este itinerario termina siendo un gran escenario de investigación, ¿no? Porque uno conoce distintos lugares, distintas culturas, distintas costumbres, distintos hábitos. Conocemos un sinnúmero de cosas maravillosas, pero también detectamos escenarios problemáticos. ¿Qué pasa cuando uno, después de hacer 20 capacitaciones en un lapso de medio año, se siente y comienza a hacer su propia analítica del comportamiento? Y comienza a encontrar algunos problemas que son factores comunes en todos los lugares en donde uno ha trabajado y ha generado algún aporte desde la capacitación, como es mi caso. Más allá de los aportes, el levantamiento de información para mí es vital. Y cuando hablo de este levantamiento de información, de esta forma de investigación que yo desarrollo, me refiero a experiencias virtuales como también a experiencias presenciales. Y hay un factor que me pareció uno de los muchos que creo que deben de ser atendidos con urgencia por todas las personas que trabajamos sobre todo en temas de capacitación. Es la carencia de desarrollo relacional. No quiere decir, ojo, lo que yo digo, que no exista desarrollo relacional, no. Pero hay una gran carencia en las personas cuando uno comienza a auscultar escenarios problemáticos, cosas que funcionan, cosas que no funcionan. Detrás de muchas problemáticas, lo que yo noto es que hay un factor común. Hay una enorme deficiencia en el desarrollo de nuestro cerebro relacional. Y no es de extrañarse, y digo esto con tranquilidad porque no es un conocimiento nuevo, no es de extrañarse, porque a lo largo de los últimos 30 años no ha habido ningún esfuerzo desde la academia, desde la escuela, desde la educación, para potenciar y optimizar este desarrollo competencial que lo que va a generar es personas con un mejor manejo de sus relaciones interpersonales. Cuando he estado participando como headhunter, haciendo búsquedas, y notamos que muchas búsquedas laborales terminan desiertas, o sea, la empresa no consigue al talento que busca y resuelve dejar esa búsqueda y empezar otra o reconfigurar el perfil. Eso no es algo común, pero hoy se hace mucho, porque no se encuentran perfiles con cierto desarrollo, y el desarrollo no tiene que ver con el aprendizaje de temas técnicos, tiene que ver con el perfil relacional que tienen muchos candidatos. Muchos perfiles necesitan que ese ingeniero, contador, abogado, economista, tenga un desarrollo relacional, y muchas veces, en muchas evaluaciones, eso no se percibe. Muchas de las capacitaciones que se contratan en diversidad de empresas con las que yo he trabajado en los últimos 18 años tienen que ver con desarrollo de habilidades blandas. Ustedes lo han escuchado mucho. Habilidades de comunicación, habilidades de resolución de conflicto, habilidades de trabajo en equipo, habilidades de comunicación. ¿Por qué se capacita tanto en eso? Porque hay carencias. Dentro de las instituciones del Estado hay casi la obligatoriedad de contratar ciertas capacitaciones dentro de un plazo de tiempo determinado y que tengan que ver con este potenciamiento del desarrollo relacional. Entonces, no es una cosa, por llamarla de alguna forma, rara hablar de estas carencias relacionales. Tienen que ver con nuestra educación, tienen que ver con nuestros hábitos, tienen que ver con un sinnúmero de prácticas
que hoy tenemos y que de alguna manera han suplido el desarrollo relacional natural de las personas. Y eso hace que de alguna manera haya una brecha formativa, tanto en profesionales como en chicos que terminan la escuela y que a la hora de conseguir un trabajo tienen este freno, carencia de habilidades de relacionamiento social. Fíjense, parece una cosa como que muy básica. Ah, pero ¿cómo no vas a saber comunicarte? Pero es más común de lo que pensamos. No, no sabemos. ¿Y qué es lo más interesante de todo esto? Que es un problema del que muchas organizaciones no se están ocupando. Sí, es cierto que hay un montón de cursitos de habilidades blandas, pero me da la impresión que las propuestas que se dan son epidérmicas. Epidérmicas es, ¿no? Algo que está por encima de la piel. No tienen un nivel de profundidad que realmente toque la vida de las personas para que éstas desarrollen nuevos hábitos. Porque por ahí pasa la cosa. No por hacer dos o tres cosas y decir ya soy un tipo comunicativo, por transformar la personalidad. Como que muchos no se animan hasta ahí. Entonces estamos llenos de cursitos epidérmicos, superficiales. Y por eso cuando yo empecé a investigar más sobre esto, llegué a un concepto que a mí me pareció altamente robusto, el de la inteligencia relacional. La inteligencia relacional es un escenario de desarrollo que se aborda desde la neurociencia, desde la psicología cognitiva, desde varios escenarios, incluso desde la sociología también se ve. Y es un escenario potenciador de este tipo de desarrollo que comento yo, que necesitamos implementar en nuestra práctica cotidiana. Yo los últimos 4 años, yo hace 3 años empecé a desarrollar este proyecto y empecé a testearlo con grupos. Y me di cuenta que habían ciertas técnicas de comunicación efectiva, de resolución de conflictos, pero cuando íbamos un poquito más allá para hablar de cómo es nuestro cerebro, había una ausencia de conocimientos previos. Entonces dije, entonces acá hay un escenario que me parece interesante tocarlo. Y evidentemente lo primero que pensé fue, vamos a empezar a tocarlo con mis alumnos, con las personas que yo conozco, porque creo que es un escenario donde podemos desarrollar un cambio significativo, desarrollar un aporte que ayude a las personas a potenciar este aprendizaje. Punto uno. ¿Cómo han evolucionado las relaciones humanas en los últimos años? Una pregunta que yo siempre me hago y que le hago a las personas con las que trabajo, sobre todo cuando a veces estoy en compañía de colegas o de profesionales que están ligados a la formación. ¿Han evolucionado las relaciones humanas? ¿Ustedes creen que algo ha cambiado en los últimos 10 o 20 años? ¿O nos seguimos comunicando como hace tantísimos años? ¿Qué cambió en los últimos años? ¿Evolucionó la comunicación humana? ¿Las relaciones humanas? ¿Qué creen ustedes? Cualquier idea. Sí, no. Y me dejan un aporte, genial. Adelante, bienvenido, Jonathan. Cuéntame. Maestro, buenas noches, ¿se me escucha? Sí, claro que sí, bienvenido. Ya, maestro, referente a la pregunta que usted nos dijo, en lo que es las relaciones humanas en la actualidad, creo que ha cambiado mucho. ¿Por qué? La parte de la tecnología o las comunicaciones ya vía internet ha puesto una manera que podamos comunicarnos, ¿cómo se llama? Virtualmente, como estamos viendo ahorita en esta reunión Zoom o en esta capacitación que nos está brindando. Anteriormente, como ustedes saben, no había esa disponibilidad de poder nosotros comunicarnos. Mayormente eran los teléfonos de teclitas y a veces deberías tener, ¿no? Lo que son saldo, que mayormente tenían las personas mayores, ¿no? Y a veces no había esa comunicación. Y la comunicación única era con las personas más cercanas, ya sean familias, amigos o personas que circulen dentro de tu entorno. Y si es que había una capacitación, tenías que tú que viajar o ir, ¿no? Presencialmente. Y si nosotros diferenciamos, aunque no lo creamos, esa parte también se extraña mucho, ya que compartir una vivencia con una persona o con muchas personas es muy distinto que al compartir virtualmente.
En la actualidad creo yo que por el tiempo, la disponibilidad, tal vez la parte virtual nos ayuda un montón, ya que nosotros podemos empezar a tener conocimientos que en algún momento no se podría de la manera presencial y es mucho más práctico, pero también eso hace que perdamos esa comunicación intrapersonal entre nosotros y hay veces nos vuelve un poco más solitarios, aunque no lo creamos. Eso que dices, gracias por tu aporte, es sumamente importante porque efectivamente la comunicación digital es uno de los escenarios de los que mencionaremos hoy que han abierto puertas al relacionamiento. Porque claro, en otros tiempos, si uno no podía acceder a un saber, tenía que viajar, desplazarse, invertir tiempo, invertir dinero, que a veces no se tenía. Y no era tan sencillo por ahí adscribirse a procesos de aprendizaje como ahora, ¿no? Que tenemos plataformas y pese a la distancia podemos hacerlo con facilidad. Sin embargo, como bien dijiste, se llega al otro extremo. Tanta virtualidad llega a veces a enfriar las relaciones personales. Esta escena para mí es muy clave, ¿no? Fíjese lo que está pasando en la escena. Ahí hay muchas personas que están juntas, pero de alguna manera mucho de su atención está puesto en los dispositivos que tienen en la mano, ¿no es cierto? Claro, cada uno tiene una laptop, un celular, una tablet, y hoy en día la gente se reúne así. Incluso, digamos, yo no estoy diciendo ni que esté mal ni que esté bien, ¿ah? Estoy describiendo una realidad. Alguno podría tener su agenda o información o temas para anotar, sí. Pero hoy en día el relacionamiento hace de que mucho de nuestra atención esté puesto en los dispositivos, porque efectivamente no son de uso, pero a veces generan cierta frialdad en la forma de manejar nuestra interacción presencial. Sabemos que los seres humanos somos seres sociables por naturaleza, ¿sí? Así es. Cada uno de nosotros, de alguna u otra manera, tiende naturalmente a la conexión con los demás, de un lugar, de otro, sea por afinidad familiar, sea por una afinidad que tenga que ver con el barrio, con la cercanía. A lo largo de la historia, hemos ido evolucionando en nuestras formas de relacionamiento, ¿sí? Porque hoy en día podemos tener posibilidad de tener apertura a nuevos escenarios de relacionamiento. Ojo, que cuando hablamos de estos escenarios de relacionamiento, tenemos que tener claro que las relaciones humanas pueden tener distintos fines. Por un lado está la amistad, ¿sí? Tener amigos, tener compañeros de trabajo, la interacción laboral, pero por otro lado está la pareja, la familia, la conexión con los primos, con los amigos, los afectos. Además, los vínculos que se crean a veces, tanto en clubes, ¿no? Como en la canchita donde juegan a la pelota, o en los lugares que de alguna manera atraen a las personas para que se generen esta interacción social. ¿Y qué pasa cuando hay una desgracia natural? Aflora naturalmente, ¿se han dado cuenta? El escenario de solidaridad social. Nos ponemos las pilas y empezamos a hacer cosas con otros que ni de repente ni conocemos. ¿Y por qué lo hacemos? Porque queremos ayudar, servir, porque nos ponemos en el zapato de ese otro que por un terremoto o por una desgracia se quedó privado de su vivienda. Y eso genera algo en nosotros. Entonces, la solidaridad, la política, la educación, el trabajo, todo está afincado en el escenario de relaciones humanas. Hoy contamos además, lo mencionaba recién nuestro compañero, que la comunicación digital que no es nueva, que ya tiene muchísimos años de vida, en algún momento de la historia apareció de manera preponderante. ¿Cuándo? Ahí está la imagen, ¿no? Cuando llegó el escenario de pandemia. Esa pandemia nos afectó a todos. No estábamos preparados, creo que nadie hubiera pensado que esto podría llegar a suceder, de que el mundo tal como lo conocemos en las distintas latitudes planetarias tuviera que ponerse una mascarilla o mantener estos escenarios de distanciamiento que fueron tan complicados de sobrellevar. Todos se acordarán. Por lo antes dicho, podríamos deducir que hoy nos comunicamos más y mejor que hace algunos años. ¿Seguro? Siempre hago esta pregunta, ¿no? Porque
Es cierto que tenemos más mecanismos de comunicación, más medios, más plataformas. Usted tiene no una, sino varias redes sociales. Tiene el buscador, tiene la inteligencia artificial, tiene un sinnúmero. Hay telecomunicación satelital. Si usted está en un lugar donde no hay señal, por satélite llegamos con un aparato. ¡Qué bárbaro! Sin embargo, hay una gran paradoja, y lo decía yo hace poco en una entrevista. Estamos en un escenario en donde tenemos más posibilidades de comunicación, pero eso no está generando necesariamente mayor conexión, mayor entendimiento, mayor comprensión. No necesariamente haber multiplicado los escenarios de comunicación hace que finalmente nos comuniquemos mejor. Por eso decimos, ¿no? Más posibilidades de comunicación, pero sin generar necesariamente conexión. Algunos signos de desencuentro. ¿Quieren ver que esto que digo es cierto? Bueno, hay varios signos de desencuentro. Este concepto, por ejemplo, que se hizo tan común en los últimos 15 años, estallido social. Se han dado cuenta que los estallidos sociales se volvieron frecuentes, no solo en Perú, sino en todos los países de Latinoamérica. Desde hace 8 años hemos estado pasando por estallidos sociales en Chile, en Colombia, en Venezuela. Hoy tenemos países en Europa que están en guerra. Y algunos que están en guerra hace rato, y la guerra continúa. Y sin embargo, habiendo guerra, hay un mundial de fútbol y todos nos encontramos ahí para disfrutar, ¿no? ¡Qué paradoja! Y el estallido social no pasa solamente en las capitales, pasa en las provincias, pasa en todos lados. Y el estallido social lo que está evidenciando es que no logramos ponernos de acuerdo, ¿no es cierto? Por un motivo u otro. La comunidad se cansa de que le mientan. A nadie le gusta sentir que se aprovechan de él y comienza a llegar la conducta violenta como consecuencia de esta percepción previa. Nuestros países viven inmersos en situaciones de colisión social interna, enfrentamientos ideológicos, impera el desacuerdo. El otro día hubo la ascensión de una presidenta y un gran grupo de congresistas se retiró, ¿no? Ya es casi común que eso pase. No pasa aquí, pasa en todos lados. Nuestros puntos de vista fisuran la unidad. He conocido familias en donde un hijo es de izquierda y el otro de derecha y no se pueden sentar a almorzar un domingo como hace 10 años porque terminan generando discusiones y altercados que incomodan al resto de la familia. Conclusión, un domingo tiene que ir un hijo, el otro domingo tiene que ir el otro. Una locura. No puede ser que no podamos sentarnos a compartir con alguien que supuestamente queremos. Vivimos además en una cultura en donde imperan antivalores y en donde los verdaderos valores humanos están en crisis, ¿no? Algunos le llaman a esto el imperio de los antivalores. Creencias arquetípicas. No importa que robe con tal que haga obra. ¿Cómo? Es que estamos tan habituados a que todos los políticos vengan aquí corruptamente a hacer lo que les da la gana y a robar, que llega un momento en donde decimos, bueno, si va a robar, ok, pero que deje algo, pues. ¿Cómo? Se escucha mucho por las calles eso, ¿no? Son creencias que ya tenemos porque nos hemos habituado a que estos antivalores sean una segunda naturaleza, una realidad. La intolerancia, el irrespeto, la persona que te mete el auto, ese que abusa y no sabe pedir disculpas, ese que mira para otro lado cuando tiene que poner la cara, ese jefe que te mandó a hacer algo indebido y cuando tú lo hiciste no puso la cara por ti porque miró para otro lado. Vivimos todavía en escenarios de vejación, de transgresión. Una chica no puede ir libre con un atuendo bonito porque resulta que está coqueteando, está incentivando a que los hombres le falten el respeto. ¿En serio? ¿Cuántas interpretaciones se pueden hacer, a veces totalmente fuera de la realidad, para justificar hacer algo transgresor? El imperio de los antivalores. El desacuerdo lleva a escenarios de disolución de convenios,
nulidades, separaciones, cancelación de ciertos aspectos relacionales, generando también en muchos casos frustración, resignación, desilusión, desánimo. Proliferan corrientes de pensamiento tóxicas que conquistan las mentes de los más jóvenes. Hace año y medio se estrenó la serie Adolescencia y ese niño que era el protagonista, algunos recordarán la serie de Netflix, terminó ganando un premio, ¿no? Porque tuvo una actuación descollante. Pero además, esa serie, que los que no la vean, les recomiendo que la vean, una serie dura, fuerte, 4 episodios, en donde observamos el nivel de violencia que se pueden dar en nuestros jóvenes adolescentes por situaciones que aparentemente deberían ser manejadas con un desarrollo normal de inteligencia emocional. Pero como esto no existe, como la formación, la presencia de los padres y todo esto está distante de nuestros chicos más jóvenes, las personas terminan generando delitos. Este chico estaba en ese momento de la serie, estaba preso y ahí estaba el padre, tratando de ver cómo hacía para tratar de mentir para que no se vea tan grave lo que había cometido. Disfuncionalidad familiar, incomunicación y ciertos criterios de pensamiento que están anidándose en la mente de los más jóvenes y que comienzan a transformarse en verdades absolutas que luego sustentan sus acciones. No todo es malo. La virtualidad también acoge el pensamiento de muchos, digo yo, que no están conformes con esta situación y que tratan de impulsar por todos los medios que esto cambie. Personas que tienen un mensaje distinto. Aquí yo he puesto pantallazos de algunas videoconferencias que desarrollo con colegas y personas que yo sé que desde su trinchera están haciendo su mayor esfuerzo para formar a otros, para formar y crear un ecosistema de valores, de sentido, para formar a formadores inclusive. ¿Con qué intención? Que de alguna manera estos escenarios a veces irracionales, en donde no podemos conectar con otros, se transformen en escenarios de conexión plena. En el mundo de los negocios, del marketing de redes sociales, nos encontramos en los últimos 15 años con cada vez más contenidos que propugnan la conexión con el otro, la solidaridad, las emociones positivas, la salud mental. La campaña Salvemos el juego de Oreo, Like a Girl de la gente de P&G. Hay un sinnúmero de marcas que están tratando de desarrollar narrativas en el espectro digital para reorientar y educar y darle espacio a lo saludable, al encuentro, a la comunicación. No es lo que todo el mundo hace, pero hay un esfuerzo. Tal vez son algunos esfuerzos aislados, sí, puede ser. Pero muestro esto para decir que no todo está perdido, que hay escenarios en donde se están viviendo cosas realmente dramáticas, pero hay personas, empresas, instituciones que están desarrollando el esfuerzo para transformar esta realidad crítica. Los quiero invitar a que conozcan a alguien. Ese alguien está aquí. Y cuando uno conoce a ese alguien, empieza a entender un poco más cómo solucionar todos estos problemas de los que hemos hablado. Vamos a llamarlos de esta forma. Ese alguien es el otro. La base de todo, el otro. ¿Quién es el otro? Pensemos en un sinnúmero de otros con los que nosotros interactuamos de manera cotidiana. Ese profesor en el colegio, esa pareja con la que a veces no te pones de acuerdo, ese compañero de trabajo que, qué capo, siempre tiene algo nuevo para enseñarme. Esa madre con su hija, ¿no? Que están desarrollando el principio del aprendizaje que todos nosotros vivimos cuando éramos chicos, la imitación. La imitación, ¿no? Que es el primer formato de aprendizaje que aprendemos de niño, mérito al desarrollo de neuronas de espejo. Todos tenemos un otro. ¿Cuánto sabemos de ese otro? ¿Cómo es el otro?
Tengo una persona con la que trabajo, la veo todos los días, tiene buena onda, pero hay algunos días que viene rara. ¿Y por qué? No sé, no sé. Y esto lo he escuchado de personas que trabajan con otras personas y tienen no días, sino años trabajando con el otro. Oye, pero ¿por qué no le preguntas? No, ¿para qué? ¿Qué roche? ¿Qué va a decir? ¿Va a pensar que estoy interesado en ella? ¿Cuántos prejuicios y respuestas que no salen del corazón, sino de cualquier otro lado? Hay un otro. En la otra escena vemos a una persona que discute con otra y que ya está cansada de discutir. El rostro de la resignación, ¿no? Porque hay otros que te pueden sacar de quicio. Ese jefe que siempre te dice, pero otra vez lo hiciste mal, y la persona se frustra y está a punto de renunciar porque siente que este trabajo está buenísimo, pero no aguanto más a este tipo. ¿Cuántas personas han dejado un centro de trabajo? No por el centro de trabajo, sino por alguna persona en particular con la que no conectaron. Creo que esta es la más dura de todas, ¿no? Esta foto. Mm. Le podemos dar muchas interpretaciones. Tal vez una podría llegar a ser, ahí está papá y ahí estoy yo. Ahí estás tú. Cerca, pero lejos. ¿Cuánto sabemos del otro? Vuelvo a preguntar. Hay criterios claves cuando uno empieza a analizar a los otros. La conducta humana va a tener siempre mucho que ver con este universo de cosas. La gente actúa como actúa porque tiene sus propias creencias, sus hábitos, sus preferencias, sus particulares necesidades. Además, cada uno tiene un cúmulo de experiencias disímiles. Además, cada uno tiene cosas que lo afectan. No nos afectan a todos las mismas cosas. Y todos somos libres, ¿no? Y podemos ejercer nuestra libertad y a veces eso puede incomodar a otra persona. Es como cuando un tipo comienza a poner música muy fuerte en su casa porque está contento. Sí, pues, pero no le da derecho, ¿no?, a generarnos ruido e interrumpirnos. Pero de hecho lo puede hacer. ¿Qué otras cosas modifican el comportamiento de ese otro que, si lo conocemos, es la primera parte para generar inteligencia relacional? La cultura, ¿no? La cultura nos influye. El saber, el conocimiento, la educación. Tener más o menos formación de alguna manera delinea nuestra forma de conducta, nuestros hábitos. ¿Qué son nuestros hábitos? Las cosas que realizamos desde siempre. Incluso algunos son automatismos. No nos ponemos a pensar. Lo hacemos porque lo hacemos. Nos levantamos a la mañana y nos lavamos los dientes porque lo hacemos siempre. Y no estamos pensando por qué uso este dentrífico o por qué no uso esto otro, porque tal vez nuestra mente, mientras hacemos esto, nuestra mente está en otro lado. ¿Qué otras cosas modifican el actuar del otro? Las modas, las tendencias. Y cuando hablo de modas, no hablo solamente del vestir, costumbres, giros idiomáticos, temas de conversación, temas tendencia, las iniciativas de otras personas que dicen hay que hacer esto y uno se pliega a iniciativas de otros. Quiere decir que ese otro, que tiene un mundo particular y ajeno a nosotros, también se deja afectar por conductas de otros. Muy bien. La pregunta del millón es, ¿cómo llego al otro? Porque desarrollar inteligencia relacional tendrá que ver con de qué forma conecto con ese otro que es un mundo distinto al mío y que, si yo no conozco, raramente voy a poder ver qué hacer para intervenirlo. Aquí es donde empezamos a mirar el concepto que acuñó hace unos cuantos años el psicólogo Howard Gardner, el concepto de inteligencia interpersonal. Este es el concepto motriz de todo lo que estamos planteando en este escenario de formación. La inteligencia interpersonal. Howard Gardner habló de que los seres humanos teníamos
no una, sino múltiples inteligencias. Eres el padre de la teoría de las inteligencias múltiples. Todas las personas somos inteligentes, pero de diversa forma. Cuando yo conocí la teoría de Gardner, me enamoré de ella, porque un poco como que me sentí comprendido. Porque en la cultura tradicional, si uno es niño y no tiene cabeza de matemático, parece que no es tan inteligente, ¿no? Como que los números y la matemática son de los nerds y los inteligentes. Y las letras son de las personas, bueno, que no son tan inteligentes. Eso es una creencia absurda, pero ojo, durante muchos años ha sido vigente en nuestras sociedades latinoamericanas. Y entonces comienza Gardner hace unos cuantos años a hablar de que no habían una sola, sino múltiples inteligencias. Planteó 6, luego 7, luego 8, y se van a ir sumando. Y acá hay un par, a mí me gustó mucho siempre la inteligencia musical, ¿no? Porque yo siempre tuve facilidad con la parte musical y me sentía sumamente identificado con la inteligencia 4. Pero cuando uno mira la sexta y la séptima, ahí nos detenemos y podemos analizar con profundidad nuestra propia vida. Una inteligencia intrapersonal, la que nos permite mirarnos, analizarnos, conocernos, discernir, identificar nuestras emociones, nuestras debilidades, sin justificar, con honestidad. ¡Wow! Que eso era una inteligencia para mí fue un enorme descubrimiento. Y cuando comencé a mirarme me di cuenta que si eso era una inteligencia, pues yo no era tan inteligente como creía. Tenía que potenciar eso. Y eso tenía que ver con la otra cara de la moneda. Si hay una inteligencia intrapersonal que me permite mirar adentro, hay una inteligencia interpersonal que es esta la que denominamos inteligencia relacional. La capacidad para discernir, responder de manera adecuada a los estados de ánimo, los temperamentos, las motivaciones y las acciones y deseos de los demás. ¿Y por qué es una inteligencia? Bueno, hay mucho para decir al respecto. Lo concreto es que Gardner propone este desarrollo basándose en la empatía y en la armonía que uno puede sembrar en un entorno social, lo que hace que la vida, el clima laboral, el entorno grupal tenga otra connotación totalmente diferente. Gardner parte del supuesto de que el ser humano es inherentemente social. Por lo tanto, la capacidad de interactuar con otros es un componente central de nuestro desarrollo cognitivo. Él dirá que la inteligencia interpersonal no es solo un comportamiento aprendido como tantos otros, sino que además, y ojo con esto, es un potencial biopsicológico que se puede desarrollar con estímulos adecuados. ¿Qué quiere decir? Que puede que yo tenga en ciernes esta capacidad, pero como no he generado un aprendizaje que me permita conectar con los estímulos adecuados, de repente yo tengo un nivel de inteligencia interpersonal bajo, deficiente, porque ni siquiera soy consciente de que este concepto existe. Cuando uno comienza a darse cuenta que no es solo una capacidad el relacionamiento, sino una inteligencia, comenzamos a mirar entonces con lupa a nuestro propio cerebro. ¿Cómo funciona? ¿Cómo mira al otro? ¿Cuánto sabe del otro? ¿Por qué reacciona como reacciona? Y esas preguntas comienzan a llevarnos a un escenario de aprendizaje extraordinario. Desarrollar nuestra inteligencia relacional nos abre a un mundo de nuevas conexiones significativas. Cuando uno empieza a pasar por procesos humanos formativos donde se da cuenta que cuenta con este tipo de inteligencia y que es todo un desarrollo que se puede aprender, que se puede desarrollar, uno comienza a cambiar la forma de relacionarse con las demás personas. ¿Y cuáles son esos grandes frutos de este aprendizaje de la inteligencia interpersonal? Bueno, acá tengo unos cuantos, ¿no?
La persona comienza a comprender por qué las personas piensan, sienten y actúan como actúan. ¿Por qué? ¿Qué los mueve? Comienzo a tener otro entendimiento del otro. Entonces, un gran aporte para quien aprende esto es la capacidad de comprensión. Fíjese que yo en cada uno de estos enunciados que muestro en pantalla he destacado una palabra, porque ese verbo que está puesto destacado en negrita no está puesto por casualidad. Es parte del propio aprendizaje, es parte del fruto de este aprendizaje. Porque cuando uno empieza a vivir nuevas prácticas relacionales, uno comienza entonces a descubrir cómo construir relaciones auténticas, saludables y sostenibles. Cómo vivir el respeto, la colaboración y el bienestar mutuo sin necesidad de creer que eso afecta o atenta contra mi naturaleza o mi forma de ser. Hay gente que cree que porque es bromista, por ejemplo, o porque tiene un determinado carácter, si yo me vuelvo una persona con más consideración para los demás, voy a volverme un tipo aburrido, un tipo seco, un tipo hueco, y es todo lo contrario. Mucha gente utiliza el humor para mostrar una cara que en el fondo no es la auténtica, ¿o no? Yo he conocido, y tal vez ustedes también, a gente que vive desarrollando el humor de la burla solamente para evitar dar la propia cara, porque es más fácil reírse de la cara de otros y tener ese tipo de sensaciones de alegría temporal que pueden esconder tristezas interiores. Quien pasa por un proceso de formación y desarrollo de la inteligencia relacional va a poder potenciar su capacidad para generar confianza. Dígame si no es bonito que la gente diga de usted, esa persona es confiable. Escúchenlo bien, ¿eh? Yo le pregunto, si yo le pidiera que usted me enumere personas confiables, confiables, ¿cuántas mencionaría? De repente mencionamos un par y ahí no más. El desarrollo de la confianza. Vivimos como vivimos en la sociedad hoy porque la gente no confía en los demás. Y, y muchos de ellos nos dirán, pero está bien que así sea. ¿Por qué? Y porque yo he confiado en gente que me ha traicionado. Entonces prefiero desconfiar. La santa desconfianza. Es más, si confías mucho, medio como que eres tontito. Oye, sé más vivo. Desconfía. Entonces, bajo ese patrón de conducta, es mejor desconfiar que confiar. Hasta eso hemos llegado. Porque, ojo, puede ser muy cierto. Al que le pasó algo por confiar, te va a decir esto y va a tener razón. Entonces la desconfianza tiene más valor que la confianza, porque al final parece que estamos llegando a esta conclusión. ¿De verdad? ¿Por qué es tan imposible pensar en la confianza como un atributo apetecible? ¿Por qué no puede la gente creer que puede confiar en mí? ¿Por qué no podemos volver a generar escenarios de confianza? Porque la confianza genera impacto saludable en la gente. En un escenario de confianza, la gente crece tranquila, sin estar pensando que le van a hacer cosas. Pero claro, hoy socialmente vivimos a la defensiva. ¿Por qué? Porque hay un montón de gente que no actúa de manera saludable. Pero si yo empiezo a potenciar mi capacidad de relacionamiento y aprendo a generar confianza, un pedazo del mundo empieza a cambiar. Cuando usted genera confianza, usted tiene clientes fieles. Cuando usted genera confianza, usted logra conexión con las personas que más quiere. Yo conozco a personas que son extraordinarios profesionales, pero tienen una distancia enorme de sus familias, de sus hijos. ¿Por qué? Porque les son ajenos. Porque le dicen, sí, sí, hijito, ya voy a tener tiempo contigo. Sí, sí, hijito, la semana que viene viajamos. Y como no se hace, al final para ese hijo su papá es un mentiroso. Pero ojo, es un tipazo, ¿ah? Gana premios, es un gran vendedor, es un gran profesional. ¿Y para el chico qué es?
un tipo que no le genera confianza. Qué fuerte, ¿no? ¿Qué más voy a lograr cuando yo empiezo a potenciar mi cerebro relacional? Incorporar estrategias para gestionar mejor mis emociones. Porque ¿cuántas veces no nos ha pasado que los peores enemigos de nosotros somos nosotros mismos? ¿O no? Queremos hacer el bien a otra persona, pero nos esperamos, nos falla, nos alteramos, terminamos a veces transgrediendo una barda y la otra persona, en lugar de tomarlo a bien, se molesta y terminamos enemistados con alguien que de repente queremos. ¿Y por qué? Y porque se me fue la boca, porque dije una cosa que no era, porque perdí los estribos. Porque cuando pierdo la calma, pierdo un poco la visión. Pasa. Y si estoy en un escenario de tensión, de estrés, de presión o de conflicto, peor. ¿Es fácil lidiar con todas las situaciones de conflictos? Desarrollará competencias para prevenir, abordar y transformar los conflictos en oportunidades de diálogo, de aprendizaje y de construcción de acuerdos. Hay gente que ni quiere hablar del conflicto, ni quiere recordar una situación porque se vuelve a poner mal y se deprime. Pero puede que este conflicto, mal o bien resuelto, bien analizado, me sea una plataforma de aprendizaje para no repetir errores. Porque muchas personas víctimas de un estrés, de un conflicto o de una crisis, muchas veces vuelven a pasar en la vida por la misma circunstancia y pueden volver a cometer los mismos errores, porque ese patrón de conducta queda en la mente. En un escenario de preparación y de formación en inteligencia interrelacional, uno mira el conflicto a la cara, sabiendo que es un escenario, un terreno, una arena caliente, pero por la que hay que transitar. Entonces me preparo para esto. Dice acá también, aprenderá a interpretar necesidades, motivaciones y perspectivas del otro. Claro, porque yo nunca voy a conectar con el resto si siempre me miro a mí. Tengo que empezar a mirar la vida desde la otra esquina. ¿Cómo se llama eso? Empatía, ¿no? Comprensión interpersonal. No solamente mirar desde el otro, entender desde el otro. Quienes hemos pasado parte de nuestra vida estudiando temas de marketing, de investigación de mercados, de conducta de usuario, tenemos clarísimo que el desarrollo de un negocio tiene que ver con conectar con una audiencia. Y si yo no lo conozco, no voy a poder conectar. Si yo lo conozco y no lo comprendo, no voy a poder conectar. Le voy a vender de chiripa, porque tenía hambre y yo tenía un sándwich. Lo va a comprar, claro, no le queda otra. Pero volverá, me recomendará, estableceremos vínculos, desarrollará una inteligencia relacional que le permita a cada uno de ustedes convertirse en un mejor profesional, en un mejor líder, pero sobre todo en una mejor persona. Porque cuando uno incorpora estos hábitos de vida a la propia existencia, uno se transforma como persona y se vuelve una persona más noble, más cercana, más abierta. Tiene errores porque todos los tenemos, pero no termina sepultado debajo de sus fallas. Aprende a conocer la resiliencia, que es esa virtud maravillosa que solo se logra cuando uno se levanta de la caída. Entonces, para vivir la resiliencia, me tengo que caer. Que nadie quiera tener tamaña virtud leyendo un libro, porque por ahí no va. Por ahí va a entender cómo funciona el cerebro y este tipo de conductas. Pero la experiencia del hábito lo tiene cuando uno aprende, cuando uno arriesga, cuando uno vive, se equivoca y se decide a levantar. Entonces, este escenario de formación que busca acercarle este conocimiento a todos ustedes a lo largo de este curso del que yo les hablo, va a tener un poco de todo esto que estamos viendo acá. Emociones, rendimiento cognitivo, intuición, escucha activa,
neuronas espejo, metacognición, empatía, gestión de emociones, neurociencia. La neurociencia es una manera de abordar y de enfocar todas estas temáticas, en donde también la psicología, la sociología, la antropología tienen mucho que decir. Y todo eso se ha tomado en consideración para construir este escenario de aprendizaje que les presento a ustedes y a todas las personas que tengan interés en llevarlo adelante. Este programa, denominado Inteligencia y Desarrollo Relacional, Comunicar para Conectar, es un programa que tiene como horizonte que cada una de las personas que viven este proceso formativo de este curso desarrollen la inteligencia relacional como competencia estratégica para su vida, para su trabajo y para todo lo que tengan que vivir. Y para eso hay que hacer un abordaje teórico y práctico. Teórico porque necesitamos meternos dentro de nuestra cabeza las bases del comportamiento humano, el autoconocimiento, la empatía. Hay un sinnúmero de temas que si nosotros los abordamos desde la formación, vamos a tener mucha más claridad para entendernos y entender al otro. Este curso está dirigido, como lo ven aquí ustedes, a profesionales y estudiantes interesados en potenciar su capacidad relacional. Y muy especialmente, si las personas que quieren desarrollar esto se dedican al mundo de la educación, de la comunicación, son líderes de equipo, influyen en otras personas, mayor razón todavía. ¿Por qué? Porque van a poder interactuar mejor con cada una de las personas con las que interactúan de manera cotidiana. Les voy a contar un poquito cuáles son los 4 módulos que tiene este curso. El módulo Relaciones Humanas es el módulo básico, ¿no? Que busca comprender ciertos fundamentos neurobiológicos, socioculturales y psicológicos para explicarnos mejor el comportamiento humano. Este módulo tiene 2 sesiones. Una en donde hablamos del cerebro social, de los fundamentos neurológicos de las relaciones humanas, temas como neuronas espejos, redes neuronales, el ser biológico y las relaciones claves, la familia, el entorno, pero además las relaciones digitales, los escenarios de redes sociales, porque son parte de nuestro escenario de relacionamiento, no son una cosa aparte. Hoy desarrollamos relaciones humanas por la virtualidad también, como estamos ahora mismo, ¿no es cierto? Es un escenario interesante para estudiar también. Y hoy muy pocos cursos le están dando bola cuando se trata de hacer un enfoque como el que estamos planteando. En el segundo sesión se habla de los condicionamientos del comportamiento humano. Quiere decir que así como tenemos un escenario pleno de potencialidades y desarrollos, hay ciertos elementos que son factores que impiden nuestro desarrollo. Condicionantes que tienen que ver con nuestras creencias, nuestra cultura, el temperamento, los sesgos cognitivos, y por eso será interesante conocer este tipo de aspectos para conocer qué es lo que nos frena. En el segundo módulo, módulo 2, empezamos a hablar de comunicación y dinámicas del relacionamiento humano. Comprender cómo se construyen las interacciones desde la comunicación, que es uno de los elementos claves. Decimos que conocemos al otro porque nos comunicamos con el otro. Y hay dinámicas de interacción, ¿no? Ir juntos a un lugar, participar juntos de una actividad. Hay momentos de interacción en la presencialidad y en la virtualidad. ¿Qué veremos en este segundo módulo? Aquí tendremos, en este segundo módulo, 3 sesiones. Una, el otro, ¿no? Hace un ratito estábamos hablando en la primera parte de esta locución del otro, que la base del relacionamiento humano es el foco en ese otro. Y puede que usted y yo tengamos otros con quien todo fluye y es fácil, pero hay algunos, comillas, otros con las que todo mal. No sé por qué, no me pasa, no lo paso, no lo puedo decodificar. ¿Qué sucede? Bueno, este escenario es extraordinario para comprender la diversidad, la singularidad y la individualidad del otro. Porque a partir de eso se construye la identidad, quién soy y quién es el otro. El cerebro interpreta antes de comprender.
Quiere decir que el cerebro le hace caso primero a lo que supone que a lo que sabe. Cuanto menos sé, más posibilidad de que yo me equivoque. Por eso mucha gente habla y dice, el Pata no hubiera dicho nada. Claro, porque hablaste desde el supuesto, porque el cerebro interpreta antes de comprender. Así como ese, hay un sinnúmero de tips que cuando uno los descubre y se conecta con esto, empieza a darse cuenta que si yo conociera estas cosas, yo me comportaría de otra forma. Sin duda que sí. Y lo digo porque a mí mismo me pasó. Yo soy un tipo muy emotivo, muy emocional, pero he tenido un sinnúmero de episodios en donde mi carácter me puso en jaque, precisamente porque mi temperamento y mis malos modos a veces colisionaban con otras personas que también tenían carácter difícil. ¿Y qué tenía que hacer yo? Esperar que el otro dé el brazo a torcer. Me canso de esperar que el otro se desanime. De repente el otro es más vigoroso que yo y pierdo. Comienza uno a darse cuenta cómo funciona su cerebro. Y lo que va a pasar después es que me voy a dar cuenta cómo funciona el cerebro del otro. Y cuando eso pasa, empiezo a darme cuenta que tengo que tomar líneas de acción distintas de acuerdo a las personas y entornos en los que yo me desenvuelvo. Hay gente que dice, yo soy como soy y a donde voy soy así. Mal, mal. No te recomiendo eso. ¿Por qué? Porque vas a chocar con un montón. Ah, pero ¿qué importa? No, no es que importa. Puedes chocar con personas que puedan ser abridores de puertas para ti en el futuro. Ser un poquito más inteligente es aprender a mirar esas oportunidades y a ver desde dónde me voy a colocar, para ver cómo puedo hacer para generar y gestionar mi emocionalidad, mi carácter y mis reacciones, para conectar en lugar de espantar a ese otro. Sesión 4: neurocomunicación. Construir significado cuando comunicamos. La comunicación como fenómeno relacional. ¿Cómo comunica el cerebro? El potencial del cerebro se traduce en un concepto: competencias cognitivo-conductuales. ¿Qué son estos? Son conductas: el aprendizaje, la motivación, la atención, la memoria. Todas esas competencias, nuestro cerebro las maneja de manera altamente dinámica y genera la interacción social con otras personas. Pero existen barreras y distorsionadores recurrentes que hacen que a veces algo que empieza muy bonito termine muy mal. Competencias para una comunicación efectiva. Hay cierto desarrollo de competencias que veremos en el curso que nos va a ayudar a poder aprender a solucionar incluso impases en el momento en que se están dando. Porque claro, yo me puedo pelear contigo y después de 3 horas te pido perdón, en el mejor de los casos. Pero no es mejor que me dé cuenta mientras está sucediendo y cambie mis propios decibeles y gestione mejor la conducta para no llegar a ese mal momento. Se puede lograr. El módulo 3, perdón, el módulo 2 tiene una tercera sesión, ¿no? El módulo 1 tiene 2 sesiones, el módulo 2 tiene 3 sesiones, la tercera, la cuarta y la quinta. Esta es la quinta, el conflicto. ¿Le gusta? Lindo tema, ¿eh? El conflicto es cuando dos mundos se encuentran. Comprender el conflicto, entender lo que le llamamos la neurociencia del conflicto, qué pasa en el cerebro humano ante situaciones de estrés, de conflicto. Mi mundo y el mundo del otro. Escenarios de negociación, conversaciones difíciles, cómo gestiono estas situaciones que a veces pueden debilitar o incluso arruinar algunas buenas relaciones que tengo. Pasamos al módulo 3: autoconocimiento para la inteligencia intrapersonal. Dijimos que la inteligencia intrapersonal era esa otra inteligencia que cuando la tenemos desarrollada nos permite tener un profundo autodominio. Y eso nos va a ayudar para la construcción de la inteligencia interpersonal. En la inteligencia intrapersonal yo empiezo a mirar hacia adentro, mi potencial, mis inteligencias, a ver cuáles son mis inteligencias múltiples. No se trata solamente de ver el concepto de Gardner y decir que es simpático. Oye, yo tengo eso, sí, ¿dónde está? Si tuviera que hacer un ranking entre estas 8 inteligencias, ¿cuál pondría primero? Y si me analizo a tal persona,
¿Cómo jerarquizaría en él estas 8 inteligencias múltiples que vimos hace un rato? Ah, no es igual a mí, ¿no? De repente es altamente diferente. Pero lo evidencio cuando analizo desde estas teorías. Me voy dando cuenta. Y me voy dando cuenta que por tal lado no voy a conectar nunca. A esto se le llama diversidad cognitiva. Comienzo a tener un mapa personal de mis reales fortalezas. Comienzo a aprender a mirar desde el otro. Puedo hacer un escenario de foda relacional y hacerlo socializado con otras personas, un ejercicio que hacemos durante las clases. La inteligencia emocional. Así como en la sesión 6 nos metemos de lleno a la inteligencia múltiple, en la sesión 7 entramos con los temas de inteligencia emocional, estos temas que propulsó en algún momento el psicólogo Daniel Goleman, uno de los más capacitados, bueno, el padre de la inteligencia emocional, ¿no? El cerebro emocional, la autoconciencia, las competencias emocionales, es un tema extraordinario, porque no hay nada mejor que tomarnos un tiempo para entender nuestro mundo emocional y aprender a gestionar nuestra conducta a partir de este entendimiento. En el módulo 3 tenemos 4 sesiones, ¿no? La 6, la 7, la 8 y la 9. Y la 8, créanme que es una de las más interesantes, que yo mismo me asombro cuando doy estas clases porque cuando lo aprendí me abrió la cabeza. Metacognición, pensar el propio pensamiento. Es todo un desarrollo extraordinario. La intuición. La gente cree que la intuición es una capacidad propia solo de las mujeres, ¿no? Shakira dice que las mujeres somos las de la intuición, es verdad. Pero eso quiere decir que el hombre no tiene esta capacidad. Epa, claro que la tiene. Pero hay ciertas razones por las cuales está mucho más cercano el concepto de las chicas que de los chicos. Hay mucho para aprender. Cuando uno habla de intuición, habla de la voz interior, del peso de la experiencia y de una capacidad real que está alojada no en nuestro cerebro racional, sino en nuestro cerebro emocional. Extraordinario tema. El poder del pensamiento. El pensamiento puede transformar nuestra interpretación de la realidad. ¿Sí o no? La construcción de narrativas. ¿Quién soy? ¿Cómo quiero ser? ¿Cómo construyo mis pensamientos? ¿Cómo puedo modificar mis patrones conductuales? ¿Puedo cambiar de verdad? ¿O eso solamente es un concepto abstracto? Sí, el cambio existe. Se ancla en un concepto que vimos más adelante, que es el de neuroplasticidad cerebral. Y sí, el cerebro es plenamente plástico y puede desarrollar patrones de cambio de inmejorable forma. Pasamos al módulo 4, que es el último. Empatía, influencia positiva y desarrollo relacional. Esta parte es el gran cierre, porque ya habiendo mirado a los costados, habiendo mirado hacia adentro, empezamos a mirar nuevamente con otros ojos al otro. Comenzamos a integrar todas las competencias desarrolladas y visibilizadas en los 3 primeros módulos y tenemos 4 sesiones en este último módulo, 4 sesiones para hablar del desarrollo relacional de manera altisonante. ¿Por qué? Porque el primer tema será la dimensión interpersonal de la inteligencia emocional. ¿Cómo funciona mi cerebro y cómo logro resonancia emocional, sincronía interpersonal, apertura a la socialización? Resulta que mi cerebro es el gran aliado para ser quien yo quiero ser, en síntesis. La neurociencia de la empatía es empezar a mirar la empatía no solamente como una práctica, sino como una competencia neurocognitiva que tiene su base en la teoría de las neuronas espejo. Lo veremos en clase. Los tipos de empatía, obstáculos, cómo entreno mi empatía. Todos tenemos una base empática natural en nuestra naturaleza, pero hay personas que por sus propias vivencias pasadas pueden tener bajo desarrollo de esta capacidad, pero la tienen. ¿Y cómo la tienen? La podemos desarrollar. Depende de tener un entrenamiento y de tener la fuerza de voluntad para hacerlo. La influencia positiva, algo maravilloso que yo he tenido ocasión de disfrutar en muchas de las clases de neuromanagement que dicto en algunos lugares.
los escenarios en donde nos transformamos en generadores de emociones positivas. Porque no hay nada más potente para transformar la conducta que empezar a vivenciar de qué forma uno construye escenarios emocionales. Acuérdense que las emociones se contagian. No es que se hablan, se contagian. Y cuando se contagian, uno puede cambiar, transformar el clima de un lugar. Yo he estado en lugares donde en ciertas empresas había un clima horrible, la gente no se llevaba, todo era murmuración, y después de un proceso interesante, comenzaron a transformar ese clima. Cuando todos ponen de su parte, se transforman climas a veces de manera increíble. La fuerza de voluntad del hombre es impresionante. Comienza a surgir la capacidad de animar. La motivación es un lindo concepto, sí, pero a veces nos gusta que otro venga y nos motive, sí. ¿Y por qué no te transformas tú en el motivador de otro? Ah, es que no sé qué decir. De eso vamos a hablar. Si lo quieres, lo vas a terminar haciendo. El feedback positivo, la devolución, cómo hacerla, de qué forma hacerla para sumar en lugar de espantar al otro. Y en el último de las sesiones, la cultura relacional. Todo lo que hemos aprendido se tiene que transformar en hábitos de vida, en mi nueva identidad relacional. Voy a desarrollar un plan personal de desarrollo relacional, porque esto que he aprendido se tiene que hacer expansivo. Y a esto le llamamos MIRC, Modelo de Inteligencia Relacional Consciente, que es un modelo que ya está establecido y que tiene ciertas bases que le va a permitir a usted tener ayudas prácticas para vivir y desarrollar lo que estamos hablando durante este curso. Esto es a grandes rasgos un poco el itinerario de estos módulos que presentamos, ¿no? Hay un brochure de presentación del programa que si desean yo después se los puedo compartir, donde está mucho de esta información, está un poco más resumida, dicho sea de paso. Al final, una de las conclusiones que yo siempre dejo es que al final de todo, la calidad de nuestra vida siempre estará profundamente ligada a la calidad de nuestras relaciones. No se olvide. Entonces, así como le damos importancia a un sinnúmero de temas que aprendemos y estudiamos para vivir mejor, la calidad de nuestra vida estará determinada siempre por la calidad de nuestras relaciones, por lo cual es altamente recomendable vivir una experiencia que nos permita, como lo permite este programa, optimizar nuestra capacidad relacional, potenciar nuestra inteligencia interpersonal precisamente para tener una vida más plena. Muy bien, acá yo siempre dejo mis datos de contacto, muchos de ustedes me conocen, me tienen en WhatsApp. Este curso está publicado en mi página web, aquí está mi página web, ernestomontellanos.org. Dentro de la página web, si ustedes ingresan, van a bajar y van a ver el brochure, cliquean y lo pueden descargar. Igualmente, si alguien lo quiere, se lo puedo pasar por WhatsApp o cualquier plataforma. Lo particular de este programa, les cuento, es que va a tener una forma de desarrollarse distinta a la tradicional. ¿A qué me refiero? Como esta es una iniciativa particularmente mía, como dije al comienzo de la sesión, que es el fruto de todo lo que yo he vivido en estos casi 30 años de capacitación, he querido que este curso tenga una forma totalmente distinta de llevarse a la práctica. Muchas veces uno tiene que tomar una decisión por un curso y de repente el costo es muy alto, los tiempos son complicados y decimos, oye, ¿sabes qué? No voy a poder. Este curso yo lo voy a implementar a partir de la semana que viene de manera cíclica. ¿Qué quiere decir? El curso empieza y se va a seguir dando de manera continua y va a tener dos fechas de inicio. ¿Cuál es la intención? Que la persona que quiera participar va a participar pagando el valor de la clase, no de todo el curso. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque si usted mira un presupuesto grande, como consecuencia de que son, qué sé yo, ¿no? Ya usted vio que son 4 módulos, son como 13 sesiones, uno comienza a sumar y restar y dice, no jalo. Ok, pero a mí me interesa que usted haga la experiencia. A mí particularmente como formador me interesa que este curso y este escenario de formación llegue a la mayor cantidad de personas.
Este curso yo lo voy a dar sí o sí, con uno, con 10, con 1000 o con cero. Se va a dar igual. ¿Por qué? Porque lo que vamos a animar es a que las personas se animen a pagar la sesión, una sesión. Si esa sesión te gusta, te parece bárbara, vienes a la que viene. Si no, no hay ningún compromiso. Evidentemente, es responsabilidad mía generar un escenario de sesión que les sea asequible a cada uno de ustedes y que la experiencia sea extraordinaria. Mi compromiso es ese. Cada sesión de estas 13 que hemos visto tiene una duración de 2 horas y media. Va a ser dictado en vivo. Probablemente, hasta ahorita, los horarios que tenemos esgrimidos son horarios nocturnos, porque muchas personas les acomoda más la noche. No quita que si hubiera un grupo de personas que quieren empezar en otro horario matutino, también pueda pasar. ¿Cuál es el costo? Saquen su línea, ¿no? Para los que estamos aquí en Perú, con personas de Perú y personas de fuera, el costo de sesión de clase va a ser de 100 soles, que lo pueden ustedes multiplicar y sacarán el costo total. Si una persona quiere pagar el costo total de todo el proceso, lo puede hacer y va a tener un descuento importante. ¿Por qué? Porque la opción que yo estoy dando en este momento al dirigirme, en este caso, a colegas y alumnos, es ofertarle a todas las personas que participen un descuento del 50%. Quiere decir que el costo por sesión para las personas primeras, como ustedes, que tomen el curso, va a ser por sesión de 50 soles. Profe, ¿qué pasa si yo le pago los 50 soles, estoy en la primera sesión y no puedo estar en la siguiente? No hay problema. Primero, porque el curso va a ser cíclico. Termina esta edición y empieza otra ipso facto. Y segunda, porque van a haber 2 horarios distintos en la semana. Con lo cual, va a haber siempre opción de que yo tenga otro día para hacerlo. Además, los 4 módulos, si bien tienen una orientación, no es tan necesariamente, no es necesario que el curso se lleve de esta forma. ¿Yo puedo hacer primero el módulo 2 y luego el uno y luego el 4? Sí, sí, se podría. Porque la construcción de esta estructura ha sido hecha de modo tal que usted puede entrar en cualquier momento del programa, engancharse, seguir y si le falta algo, retrotraerse para cuando le toque la clase que le falta. O sea, se ha pensado la estructura temática de modo tal que tengamos 13 sesiones independientes. Eso es lo que sucede. Y eso va a permitir esta flexibilidad de que usted en el momento que pueda, lo pueda hacer. Y si a usted le interesa una sesión, pagó la sesión y listo, la siguiente. Obviamente, cuando me preguntan si hay certificación y cosas así, sí, nosotros desde Atrévete generamos una certificación para quien termina todo el proceso. Ahora, hay personas que quieren todo el curso y quieren pagarlo de una, también se puede hacer, se genera un descuento sobre lo que ya hablé. Pero las personas que quieren entrar individualmente para ir conociendo un tema, luego el otro, se va a poder hacer porque se va a trabajar de esa forma. ¿Con la intención de qué? De que de repente tú estás en una sesión, te gustó y te parece que puede interesarle a un amigo, lo puedes invitar. No es que tengo que esperar que empiece de nuevo, ¿no? En la sesión 2 o 3 lo puedes invitar y él puede participar. Y si le gusta y quiere quedarse, luego seguirá participando y en algún momento podrá hacer el módulo que le faltó. ¿Sí? Muchas gracias. Tengan ustedes buenas noches. Ha sido un gusto para mí compartir con ustedes esta presentación. Ha sido un gusto. Muchas gracias. Tengan ustedes buenas noches.